Me gustan los hoteles que te traigo, De momento el que más. Es que vaya locura, Vaya vistas 360 grados hay aquí, Os juro que no os podéis imaginar el frío que hace en el desierto. Bienvenidos al día 17. Son como las 7 de la mañana, pero aún es de noche, claro, aquí es invierno. Sé perfectamente que soy un cerdo. Ayer estuve en el pueblo, en medio del desierto, pues que volví. Estaba tan cansado que no pude ni ducharme. Debo estar lleno de arena. Por cierto, ayer tuve problemas con el filtro. Si visteis en la escena post créditos del vídeo de ayer, sabréis qué es esto. Mirad qué desastre. En lo que he tardado en ducharme, ha salido sol. Vamos a desayunar. A ver qué tal el café. Está calentito y es lo que cuenta, ¿no? Porque qué frío, Hoy nos toca movernos otra vez a otra zona del desierto. Ayer cuando volví del pueblo fantasma y entramos en el hotel, fuimos a pasear un momento por Lüderitz, que es el pueblo más cercano, y me pareció súper curioso. Tenemos como unos 20 minutos, pero os lo vamos a enseñar un poquito. Qué divertido que tienen un cartel muy parecido al de Hollywood que pone Lüderitz. Nos sorprendió muchísimo porque no parece que estemos en África. Es algo muy extraño. Evidentemente es un pueblo colonial, pero aún así ni siquiera. O sea, Namibia fue colonia alemana durante mucho tiempo, luego sudafricana, y aquí hay una especie de mezcla de cosas. O sea, mirad esta iglesia. Creo que lo que más nos sorprendió fue la calle principal, Total. Vamos a ver. Es que está incluso por dentro, Parece un restaurante bar en California. Sí, que te parece surfero. Por lo que sé, cuando esta zona dejó de ser minas de diamantes, de oro, etcétera, se ha convertido básicamente en un pueblo que se sustenta de la pesca. De hecho, podéis ver por aquí que todo está ya más ambientado hacia ese lado. Esto de aquí parece sacado literalmente de Los Ángeles, pero luego te vas atrás y la vista que se puede ver desde aquí Parece un pueblito alemán. La iglesia saliendo por aquí, la distribución de pisos. Y es que cuando llegas a la calle principal, de repente tienes la vía del tren de la que hablamos ayer, detrás edificios que parecen sacados de los años 60 en Estados Unidos, pero a la vez sitios alemanes. Es muy extraño. Es que, tío, parece la típica ciudad improvisada de los sets de película. Me da toda esa vibe. Fijaros en esto, o sea, Alex tiene toda la razón del mundo. Parece un set de película. Fue una especie de choque mental el llegar al pueblo y ver las carreteras tan grandes, la estructura de las casas. Como sabéis, he vivido unos cuantos años en Los Ángeles y fue como de repente, ¿dónde estoy? Porque esto parece Los Ángeles. En plan, no entraba dentro de mis planes, ¿sabes? Me gusta mucho. A ver, que en parte tiene sentido. Alemania nunca ha tenido desierto, por lo que al llegar aquí, tener el espacio infinito, pues construyen carreteras más amplias. Luego la estética se inspiran en California, en Palm Springs, porque se parece muchísimo, ya que es una arquitectura mucho más hecha para ir con el desierto. Ahora que está prácticamente vacío, la mayoría de edificios están abandonados. El tren no pasa ya, el tren es un tren de mercancías. Estoy en la estación y esto... O sea, no pasa nada aquí. Se ha quedado como uno de estos pueblitos de California que ya nadie vive. El vídeo no iba de esto. Nos vamos a otra parte del desierto, como he dicho, y nos toca coger nuestro vehículo personal para estos días. Ya sabéis lo que es. Somos el único avión que hay en este aeropuerto ahora mismo. De hecho, solamente tenemos 1 hora de trayecto y no vamos a ningún aeropuerto. Vamos a aterrizar como en una especie de pista de tierra. Ayer lo tomé como casi algo común, pero hoy, si queréis, os hago un pequeño tour por la avioneta que hemos alquilado todo este viaje. Si os fijáis, es muy pequeñita. Aquí es donde se sienta el piloto. Yo me siento aquí, Alex se sienta aquí y nuestra guía aquí. Y por la parte de detrás tenemos un pequeño maletero, como si fuera un coche, donde ponemos las maletas, las mochilas y todo. ¿Qué, Alex? Es como una especie de coche pequeño, ¿no? Sí. O sea... Lo mismo. Como veis, las alas ni siquiera son muy largas y es curioso que al ser tan pequeño no podemos llevar mucho peso. Por suerte venimos con maletas que no son muy grandes, porque en esta aeronave ha de estar todo calculadito. ¿Te gusta la camiseta, no? Pues que sepas que sale a esta fecha, ¿vale? Estate atento. Y si necesitas café, viningwoodcafe.com. Vámonos. Yesterday was maybe the best flight so far in a week. All the others. So you got that was being lucky on this. It could be a lot worse. Today, the funny part. Turbulence. Pues vámonos, no sé si me vais a escuchar ahora. Aún podéis escucharme algo, luego va a ser imposible.
visto en mi vida, es una locura. Y a la izquierda justamente el mar. Este lugar tiene un contraste visual único en el mundo. Aterrizar en una pista de aterrizaje aquí sin vigilancia en el desierto. Hemos de primero mirar la pista para ver si no hay animales en ella. A un hotel en medio del desierto que os va a encantar, va a ser increíble. Bye. Mira si la pista de aterrizaje está cerca, que este coche es del hotel, o sea, es 2 minutos de coche. Thank you. Oh, Thank you. This is homemade iced tea. Oh, thank you. La bienvenida ya es espectacular del lugar. Lo vais a ver, o sea, está en un sitio que no tiene ningún tipo de sentido. Te dan una toalla para que te refresques, está congelada, aunque tampoco es que haga mucho calor. Tecito de bienvenida. Qué bueno. ¿Qué es esto? Te gustan los hoteles que te traigo, ¿eh? Sí, este es el que más, de momento el que más. Es que vaya locura, ¿eh? Esta de aquí es nuestra pequeña casita con estas vistas, o sea, ¿qué sentido tiene, tío? Me pongo aquí a editar, ¿eh? ¿Cómo has dicho aquí? Wow. Nice. Qué pasada. Sí, sí, esta es nuestra nueva casa en el desierto, en medio de la nada. Que por cierto estoy viendo como un rastro. Todo esto de aquí parecen cacas de animal, ¿no? Sí, sí, 100%. Creo que son cacas. Que ahora que me fijo, al lado de las caquitas se ven como pisadas de animal. Esto de aquí no es un zapato. Mirad, mirad, mirad. Esto no son zapatos. Esto es una pezuña, tío. Quiero que veáis nuestras vistas desde la habitación. Es el desierto abierto. Y aquí hay animales. Hay oryx, algunos ñus, chacales. Incluso más adentro en el desierto hay hienas. Y a veces se acercan. Igual empezamos y os hago un room tour. La casa es una casa construida de verdad, pero parece un poco como si fuera una tienda de campaña, así de safari. Tenemos una pequeña terracita y ya entramos para adentro. Sé que de primeras no parece gran cosa, pero hacedme caso que está muy bien para donde estamos. Muy bien. Tenemos una pequeña mesa donde Alex está trabajando ahora mismo. Siempre sales editando. O comiendo. De hecho, estamos teniendo problemas porque para subir el vídeo que subimos hoy lo hemos tenido que subir aquí y no hay internet en la habitación. Hay como un bar que vamos a ver luego. 2 horas y media para subirlo, pero se ha conseguido. Por esta puerta llegamos al baño, que en sí parece una habitación entera porque es gigantesco. De hecho, tenemos aquí un pequeño jacuzzi, 2 picas y por aquí una muy buena ducha, muy espaciosa. Y evidentemente también el retrete, pero a nadie le importa. Pero siendo sinceros, no vienes a este hotel por comodidades de habitación, sino vienes por estas pedazo de vistas. Es simplemente impresionante, o sea, fijaros estos árboles y la nada detrás. Ahora sí, antes de que se haga de noche, vamos a ver cómo es el hotel. Y es que todas las habitaciones de este sitio son mini casitas como la nuestra, que están distribuidas con diferentes vistas. Y si seguimos el caminito de las casitas, veis por ahí una torrecita, ahí es donde está la recepción. Y se ve que por la noche hacen un buffet libre aquí que es memorable. De hecho, vienen personas de otros campamentos de la zona únicamente para cenar en nuestro hotel, porque se ve que hacen una barbacoa de animales que existen aquí, como el oryx o como estas cosas, porque es lo único que tienen, así que luego probamos esas carnes. Definitivamente aquí es donde va a ser la cena con estas pedazos de vistas. Aquí tenemos la parte del desayuno, un pequeño bar por aquí y esto que me parece increíble, una piscina al lado del desierto con estas vistas. Me han dicho que se puede subir a esta torre, así que vamos a ver las vistas que tiene el hotel desde arriba. No entiendo qué de peligroso puede tener subir una torre, la verdad. A mí no sé, me parece una torre bastante normal, la verdad. Vale, creo que ahora lo entiendo un poquito mejor. Está bastante alto.
Vaya vistas 360 grados hay aquí, ¿eh? Toda esta zona que veis que está construida son puros hoteles. Hasta donde yo sé no hay ningún asentamiento viviendo aquí, ninguna tribu ahora mismo, al menos en esta zona. Y es que todos hemos venido para lo mismo. Aquí al lado se encuentra la duna más alta del mundo, que evidentemente iremos mañana e intentaremos subir. Pero ya solo quedarte a dormir aquí me parece algo completamente mágico. Viendo esto no sorprenderá que muchas películas como Mad Max se han grabado en este desierto. Y es que solo hace falta admirar para ver que esto es un set de película. Es lo que te imaginas cuando te dicen desierto. Es simplemente increíble estar aquí. Aquí. Ya estamos en la cena y esto es precioso y parece que va a haber comida extrañita. Creo que tienes que coger la carne y dársela a la persona para que te la cocine. Mira, ¿veis lo que os decía? Tienen oryx, que es este animal que digo que puede estar por aquí. Luego tienen carne, no sé qué es eland. What's eland? Eland is antelope. Antelope. Pues I wanna try oryx, eland en kudu. Todo huele y parece carne normal, pero tengo curiosidad. Aunque creo que ahora no voy a saber cuál es cuál. Me parece que hay de todo, ¿sabes? Esto es arroz normal, salsa de queso. Tienen pescado y todo, ¿eh? Aquí. Esto a la carne siempre le queda bien, ¿no? Un poquito de esto y le voy a tirar. Bah, sí, ya lo tengo listo, ya verás. Unas pocas patatitas, un poquito de salsita de queso y un poco de salsa de pimienta. El hotel al final es un sitio para estar tranquilo, por lo que el ambiente es bastante oscuro. Me tengo el flash del móvil puesto. Voy a probar lo primero de todo el kudu, que es esto de aquí. Todas las carnes se ven igual, pero me los he aprendido. Vamos a ver qué tal. Es más tierno de lo que pensaba que iba a ser. Un sabor muy a carne, muy a brasa. La verdad, está muy bueno. Vamos a seguir con el oryx. Y os voy a decir que aquí en Namibia, por lo que tengo entendido, son bastante carnívoros. Como podéis entender, aquí vegetación hay bien poca, pero animales sí que hay, por lo que han comido esto toda la vida, porque es lo que podían cazar. Así que estamos probando un poco la comida que se ha comido aquí históricamente. Hostia, el oryx es más duro, pero estoy sorprendido porque sabe bastante bien con la carne, ¿sabes? Y ahora vamos con el elanda, que parece un poquito más duro aún, o sea, cuesta cortarlo. El mejor de todos, ¿eh? Este está muy bueno. En general, muy buena carne. Y no os lo he dicho porque es algo que vamos a disfrutar más Alex y yo, pero estamos en uno de los lugares donde hay menos contaminación lumínica del mundo. Eso quiere decir que se ven muchas estrellas. Obviamente en cámara no lo vais a ver, pero justo donde estoy, aquí arriba, se ve la Vía Láctea. Ya veréis, os voy a hacer una foto. Estamos volviendo a la habitación y ahí hay animales. No sé qué es exactamente, yo creo que son oryx, ¿eh? ¡Oh! Hostia, tiene mala hostia, ¿eh? Qué guapo. De verdad, me siento tontísimo. Me he pasado una hora fuera haciendo un timelapse para que pudierais ver la Vía Láctea bien en movimiento. Y este ha sido el resultado. Parece que haya movido la cámara yo así y ya está. Porque obviamente no había ningún punto de referencia, pero hacedme caso que se estaba moviendo, ¿vale? Hoy he disfrutado mucho del día. Espero que vosotros también del vídeo. Os espero mañana a la misma hora. Podéis seguirme en Instagram. Podéis ir a comprar vuestro café a viniwoodcafe.com y debéis hacerle caso a Vini. Ah, y suscribiros. Chao, chao. Tú, compra tu café en viniwoodcafe.com.